Estamos en nuestra primer clase, nuestra segunda clase de la primer guía del segundo periodo. En esta clase es la clase de la parte 1. Vamos a explicar la teoría y los ejercicios de física. Entonces tenemos física, estos son los contenidos, movimiento armónico simple en muelles verticales, la dinámica de un movimiento armónico simple, péndulo y oscilaciones. Entonces, ¿qué es un movimiento armónico simple? Un movimiento armónico simple es aquel cuando, como por ejemplo lo que hablábamos del lapicero, del retráctil. Entonces, es cuando un resorte o algo que tenga elasticidad se alargue y se contraiga. Eso es un movimiento armónico simple. Entonces, aquí tenemos una imagen que me muestra que está sujeto a una base, este resorte, y de este resorte cuelga una masa, y eso hace que este resorte se alargue. Entonces, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es cuando describen un movimiento circular, como por ejemplo los que realiza el péndulo del reloj. El péndulo del reloj va y viene, ¿sí? Con ayuda de la gravedad, él va y viene, y esas son oscilaciones que realiza durante un tiempo determinado. Entonces, si queremos definir qué es movimiento armónico simple, es cuando una partícula sigue un movimiento repetitivo con desplazamiento y tiempos iguales. Además, actúa una fuerza restauradora, es decir, permite que siempre vuelva al inicio del movimiento. Entonces, en el caso del resorte, el resorte tiene un tamaño, una longitud normal, y él se puede alargar, pero inmediatamente yo suelte esta masa, él vuelve y se encoge a tomar su tamaño normal. Eso es movimiento armónico simple. Oscilaciones y vibraciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, que esta sería la imagen de un péndulo. Tenemos 1, 2 y 3. No es que sean 3 bolitas diferentes. No, esta es una oscilación, mire, que la bola desde que inicia, mire, es la misma bola en el momento 2, en el momento 3, y ella vuelve y se devuelve. Esa sería una oscilación completa. Y cuando yo tengo un resorte, entonces en estos resortes nosotros tenemos algo muy importante que vamos a introducir hoy, es K. ¿Qué significa K? K es la constante de elasticidad del resorte. Eso es como definirlo como la calidad del resorte. Ustedes, por ejemplo, de pronto han comprado un lapicero de marca Norma, y ustedes empiezan a jugar con él, sea un lapicero retráctil, empiezan a jugar con el tic-tac, y él se alarga y se contrae, se alarga y se contrae, no pasa nada, porque tiene una buena constante. Pero si de pronto compramos un lapicero más económico de una marca X, vamos a observar que en un momento dado el resorte se daña. ¿Por qué? Porque la constante es muy pequeña, es decir, que no es una muy buena constante. Entonces, aquí tenemos que es una oscilación en estos muelles verticales. Este sería un muelle vertical y este de acá sería un péndulo. Entonces sería cuando esta masa, por ejemplo, tenemos este mismo resorte, y aquí esta masa hace que este se alargue 5 centímetros. Y esta masa 2 hace que se elongue, que se alargue un poco más de lo normal hasta llegar a los 10 centímetros. Este mismo resorte hace esto. ¿Qué pasa? Pregunta para María Camila Biafara. ¿Qué pasa en el momento en que yo le quito la masa 1 y la masa 2 a estos dos resortes? ¿Qué va a pasar? María Camila Biafara. Sí, señora. ¿Qué pasa cuando yo le quito la masa a este resorte? Yo quito esta masa y quito esta masa, es decir, los dejo solitos. ¿Qué le va a pasar al resorte? No puede, digamos, hacer la rutina de ir y volver. Pero exactamente qué le va a pasar a este resorte cuando yo le quito esta masa. Mira, lo que ha hecho
lo que ha hecho esta masa, aquí donde está el equilibrio, es un resorte normal, y cuando yo le coloco la masa número 1, se alarga 5 centímetros, y cuando le coloco la masa número 2, se elonga 10 centímetros, es decir, se alarga un poco más. ¿Qué pasa si yo quito estas dos masas? María Camila. Sí, señora. ¿Qué pasa cuando quito estas dos masas? ¿Quién le colabora a María Camila? Profe, ahí en ese ejercicio que usted... ¿Se contrae, profe? Se contrae. Eso. Lo que va a pasar es que se contrae y el resorte llegará hasta qué punto? Equilibrio, 5 centímetros o 10 centímetros. Equilibrio. Eso, el resorte regresa al equilibrio. Eso es lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? Por la constante restauradora que tiene el resorte. Entonces, este es un repaso. Eso, muy bien, Alejandra, se contrae. Este es un repaso de las magnitudes características. ¿Quién me define cuál es la diferencia? ¿Periodo qué es? ¿Magnitud o unidad de medida? Magnitud. Magnitud. La unidad de medida es segundos. Existen muchos tipos de unidades de medida, no solamente los que yo he escrito aquí, segundos, metros, hay más. Pero para trabajar las fórmulas que yo les he propuesto, como lo vamos a hacer de una manera simple, solamente vamos a utilizar estas unidades de medida. El tiempo se mide en días, en horas, en años, pero para las fórmulas nosotros solo vamos a trabajar en segundos. Entonces, por ejemplo, el periodo, ¿qué es el periodo? El periodo es la cantidad de tiempo que dura algo. Por ejemplo, yo digo un periodo de un día, ¿con qué frecuencia se baña Mariana? ¿Se acuerdan que era el ejemplo anterior? Mariana, ¿cuál sería la frecuencia? Señora, ¿me repite de nuevo, porfa? Si el periodo es un día, ¿cuál es la frecuencia de baño? Si el periodo es un día, ¿cuál es la Una vez al frecuencia de día. baño? De tu baño. De mi baño. Ah, pues, siéndolo así, yo me baño 2 veces. ¿Cuánto? 2 veces. 2 veces. Voy a cambiar el periodo. Si el periodo es 2 días, ¿cuál es la frecuencia de baño? Segundos, ¿no? ¿Cuánto? Segundo. Sí. Serían 4, porque en un día se baña 2 veces, en 2 días, ¿cuántas veces se va a bañar? 4. Entonces, 4. ese es periodo. El periodo nosotros lo vamos a expresar en segundos, y acá abajo de último yo les tengo la frecuencia que se define con la F minúscula y se expresa en hertz. Hertz es lo mismo que segundo a la menos 1. La gravedad. Marilyn, ¿cuál es el valor de la gravedad? Espere. Profe, ¿me repite, dame al favor? ¿Cuál es el valor de la gravedad? De la gravedad, pues, metros por segundo. Esa es la unidad de medida, metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el número? Profe, ¿puedo decir? ¿Sí? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es 9.8, pero nosotros siempre aproxima trabajamos con 10. un aproximado de 10. ¿Sí? Sí. Como para no confundirnos, 10. Tenemos otro valor aquí, fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza que ejerce el resorte en contraerse. Y esa la vamos a medir con todas las fuerzas siempre se miden en newtons. Newtons son metros sobre segundo al cuadrado. La constante de elasticidad K. Mariana Cortés. Ya le pregunté a Mariana. Miguel Ángel Tombé. Miguel Ángel, ¿para qué me sirve esa constante de elasticidad? ¿Para qué sirve en la realidad? Profe. ¿Quién le ayuda? ¿No serviría para saber cuánto tiempo mantiene estirado el objeto? Es una parte. ¿Qué más? Para saber
¿cómo, o sea, hasta dónde puede llegar el objeto? Eso. La constante me permite determinar hasta cuánto puedo elongar el resorte sin que éste se dañe. Para eso sirve K. M es la masa y siempre la vamos a expresar en kilogramos. Robinson, Villada, la masa, ¿en qué otra unidad de medida la podemos expresar? Gramos, miligramos. Eso, perfecto, muy bien. El alargamiento es el estiramiento normal que hace el resorte. Ese lo vamos a expresar siempre en metros. Y la elongación es como el estiramiento de más que hace el resorte. Y también lo vamos a expresar en metros. Hay una diferencia, chicos, una cosa es la frecuencia de oscilación, es decir, que va y viene, y la otra cosa es la frecuencia de la ocurrencia de las cosas. Entonces, la frecuencia de oscilación es W, y la vamos a dar en radianes sobre segundos, mientras que la frecuencia normal la vamos a expresar en hertz. Entonces, tenemos acá oscilaciones y vibraciones. Tenemos acá las fórmulas. Yo quise, dale, no hay problema, Dubán. Yo quise traerles a ustedes las fórmulas aparte para que ustedes las tengan presentes y estas son las fórmulas que nosotros vamos a usar en resolver los ejercicios que yo les voy a explicar hoy y las preguntas o los ejercicios que ustedes van a resolver. Entonces, les voy a leer cada fórmula. Fórmula, fuerza restauradora es igual a la constante por la distancia de elongación del resorte. La constante es igual a la masa por el valor de la gravedad por la distancia de alargamiento del resorte. W, pregunta para Johan Álvarez. ¿Qué es que significa W? Johan Álvarez, ¿qué significa W? Profesora, no te escuché, no te escuché. ¿Qué significa W? No te escuché la explicación. Estaba haciendo otra cosa. No, Álvarez, pero entonces me va a tocar que decirles que prendan la cámara. Ojo. No, W. no. Frecuencia y oscilación. Oscilación. ¿Qué es? Frecuencia de oscilación. Eso, muy bien. W es frecuencia de oscilación. A diferencia de esta F solita, F significa frecuencia. José Luis Rivera. Entonces, dice que, preste atención que le va a preguntar, W es igual a la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. Frecuencia solita es igual a la frecuencia de oscilación dividido entre 2 por pi. ¿Quién es pi, José Luis? ¿Quién es pi? José Luis Rivera. No sé, pues soy 3,14, ¿no? Pi es 3,14, es una constante. Y por último, la fórmula más fácil es que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Aquí tenemos más que fórmulas, son como definiciones, ¿sí? El alargamiento que puede tener un resorte es igual a la longitud del muelle con peso menos la longitud del muelle sin peso. Y X es como la elongación, es decir, como un alargamiento de más que puede tener el resorte, es la longitud del muelle estirado, o sea, con su máximo, menos la longitud del muelle con peso. Entonces, mire que acá le está dando el valor de la gravedad 9.8, es el valor real, pero nosotros vamos a trabajar ¿con cuánto? 10. Con 10, es muy bien. Aquí yo les traje como otra forma de, sí, porque existen muchos autores acerca de este tema, entonces yo les traigo que las fuerzas elásticas es lo mismo que la ley de Hooker, que dice que la fuerza es igual a la constante por la distancia. Entonces aquí yo les traigo un ejemplo. Miren, tenemos un resorte, ¿sí? Este resorte es el mismo en estos 4 casos, pero
Este sería el resorte en equilibrio, normal. Cuando yo le aplico una masa de 2 kilogramos, este resorte hace un desplazamiento de 1 centímetro. Pregunta para Valentina Ardila. Valentina, ¿por qué en este resorte hay 2 centímetros y por qué en este resorte hay 3 centímetros de alargamiento? Ay, profe, yo acabé de entrar. Eso pasa cuando uno entra tarde, sí, claro, yo sé porque yo te di la entrada. Yo. Carolina Parada. Carolina, ¿por qué este resorte es capaz de alargarse 2 centímetros y este 3 centímetros? ¿Por qué razón? Porque uno tiene un peso de 4 y el otro de 6. Eso, tiene una masa. Tiene una masa de 4 y el otro tiene una masa de 6. Eso quiere decir que entre más masa, más se va a alargar el resorte. ¿Listo? Esta es otra forma de ver, ¿sí? Como el tema. Entonces aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Este sería un resorte. Este es, digamos, L sub 0 es la longitud del muelle sin peso. Eso quiere decir el resorte normal. ¿Sí? Cuando a este se le aplica un peso, este puede estirar X sub 0, es decir, hace un estiramiento normal. Cuando se le aplica un peso mayor, podemos ver que ese hace un estiramiento mayor. A ese le llamamos X solita. P significa peso. ¿Qué es peso? Peso es la masa por la, ¿qué? Gravedad. La gravedad, eso, muy bien. Tenemos acá un ejercicio. Entonces me dicen, se cuelga un objeto de 200 gramos. Pregunta para Diego Reina. Diego, si dice que el objeto tiene 200 gramos, ¿esos 200 gramos qué es? Masa. La masa. Si está expresada en gramos, ¿debo hacer un factor de conversión? Sí, a Newton. Sí. ¿Y cómo hago el factor de conversión? Masa por gravedad. Ese es para peso, pero ¿cómo paso los gramos a kilogramos? Gramos por... Espera. 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000 gramos. Eso, entonces dividiría 200 entre 1000. Eso me van a dar los kilogramos. Entonces dice, se cuelga un objeto de 200 gramos de un muelle sujeto al techo de 35 centímetros. Esos 35 centímetros, ¿qué son? Son el largo normal del resorte. Pregunta para Daniela Luna. 35 centímetros es longitud. ¿Está bien así en centímetros? No. ¿Qué debo hacer? No sé. Pasarlo a metros. Pasarlo a metros, porque resulta que yo les dije que todas las distancias las íbamos a trabajar en metros. Entonces estos 35 centímetros debo pasarlo a metros. Me dicen que y su nueva longitud es de 45 centímetros. Eso quiere decir que ha hecho un estiramiento de 45 centímetros. Daniela, ¿dejo esos 45 centímetros o hago algo? ¿Los deja? No, debo hacer un factor de conversión. ¿Los centímetros a qué los convierto? A metros. A metros. ¿Cómo paso esos 45 centímetros a metros? ¿Un metro cuántos centímetros tiene? 10 centímetros. 60. 100. O sea que lo divido o lo multiplico. Se divide. Lo divido. Y para hacer el factor de conversión, lo divido. Entonces me dicen que, ¿qué debo averiguar? Dicen, determinar la constante de elasticidad K y si estiramos el muelle hasta que mida 55 centímetros y lo soltamos,
determina las fuerzas que actúan sobre el muelle, es decir, la fuerza que hace que el resorte vuelve y se encoge. Entonces, lo primero que hacemos siempre es sacar los datos. Entonces, eso es lo que yo he hecho aquí. Yo he sacado los datos. Entonces, tenemos que la masa del objeto son 200 gramos, hago el factor de conversión, 200 dividido entre 1000 me da 0,2. La longitud del muelle sin peso son 35 centímetros, 35 dividido entre 100, 0,35 metros. La longitud del muelle con peso sería 45 centímetros, dividido entre 100 me da 0,45 metros. Y la longitud del muelle estirado, es decir, cuando ya está estirado, serían 55 centímetros, que equivale a 0,55 metros. Chicos, preguntas, ¿cómo vamos? No, profe. Más o menos good. Más o menos. Todo bien, dice Catalina. Miren, ¿qué es importante? Voy a retomar. Es importante que cuando yo lea un ejercicio, yo siempre debo extraer los datos. Entonces me dice, se cuelga un objeto de 200 gramos. ¿Qué debo hacer yo? Debo sacar este valor, o sea, masa del objeto 200 gramos. Lo que pasa es que en la fórmula solo trabaja con kilogramos y con metros. Por eso yo debo hacer el factor de conversión de 200 gramos a kilogramos. Fue por eso que en las primeras semanas yo trabajé tanto con factores de conversión. Los factores de conversión son muy importantes porque me permiten determinar, pues, este tipo de cosas, sacar estos nuevos datos. Entonces, ¿cómo lo hago? Sencillo. 200 gramos dividido entre 1000, eso me da 0,2 kilogramos. Miren, aquí está este valor, que es el muelle, el valor del resorte son 35 centímetros, lo paso a metros, 35 dividido entre 100 me da 0,35. Profe, ¿la longitud cuánto vale? Aquí me dice que de un muelle sujeto al techo de 35 centímetros de longitud, o sea que la longitud vale 35 centímetros. Que cuando se le coloca peso, se estira a 45 centímetros, eso quiere decir a 0,45 metros. Y que cuando le colocamos más peso, llega hasta 0,55 metros, que son 55 centímetros. Ahora miramos las fórmulas. Profe. Dime. Yo tengo una pregunta. Dale. Entonces, la A sería que al agregarle 200 gramos al muelle, se estira 10 centímetros, ¿cierto? Sí. Yo tengo un muelle, mira, aquí está la imagen. Le voy a mostrar la imagen nuevamente. Yo tengo un muelle, ¿sí? Que él normalmente, cuando no está estirado, mide 0,35 metros. ¿Listo? Cuando a ese muelle yo le coloco un peso, toma una longitud de 45 metros, es decir, 0,45 metros. Y si le coloco más peso, logra elongarse, es decir, estirarse más hasta llegar a los 0,55 metros. Eso es lo que sucede aquí. Esto es lo que me dicen que está pasando en el ejercicio. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, para que llegue a 55 centímetros, la masa se duplica, ¿cierto? Serían 400 gramos. No necesariamente. Eso depende de la... Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, o sea, 35 centímetros y después la longitud total es 45. No, esa sería como la intermedia, como aquí, la del medio. Y la final sería 55. 55 allá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo que me preguntan. Entonces ya sacamos los datos y miramos la primera pregunta. Lo que yo hice acá, pues a modo de explicación, pues teniendo en cuenta que nosotros tenemos, es una reunión por Zoom. Aquí
yo siempre voy a colocar con amarillo lo que me preguntan. Me dice, determine la constante de elasticidad K. O sea, yo debo determinar K. Y aquí volví y escribí los datos que teníamos anteriormente. ¿Listo? Entonces me dicen que debo determinar K, por eso yo voy, y miren, les voy a mostrar otra vez las fórmulas. ¿Sí? Estas son nuestras fórmulas. Y aquí está K. Entonces yo miro cuál de estas 5 fórmulas debo usar. Yo determino que esa es la fórmula que voy a usar, la escribo y resulta que me doy cuenta que de esta fórmula yo sí tengo el valor de la masa, porque la masa es 0,2 kilogramos. Yo sé cuánto vale la gravedad, pero exactamente yo no sé cuánto vale X sub 0. Entonces, para sacar X sub 0, yo voy a decir que la longitud X sub 0 es como la longitud intermedia, es igual a la longitud del muelle con peso menos la longitud del muelle sin peso. Eso quiere decir que X sub 0 es igual a 0,45 metros menos 0,35 metros, que eso es igual a 0,10 centímetros, o como decía Juan, 10 centímetros. Ahora, como ya tengo todos los datos, pues volví a escribir la fórmula y reemplacé los datos. En vez de escribir masa, escribí 0,2 kilogramos. En vez de escribir gravedad, escribí el aproximado, que son 10 metros sobre segundo cuadrado. Y en vez de escribir X sub 0, pues escribo lo que me dio, que son 0,10 metros. Ahora, ¿qué hago? Voy a hacer las operaciones. 0.2 por 10 me da 2. Aquí no hay ninguna unidad de medida como para, ¿sí?, operar sobre 10 metros. 2 dividido entre 10 me da 0,2. Resulta que kilogramo, metro sobre segundo cuadrado es newton, o sea que harían 0,2 newtons sobre metros. Pero si alguien quiere cancelar las unidades de medida, cancelaría metro con metro y eso me quedaría kilogramos sobre segundo al cuadrado. Generalmente, muchachos, y lo puse más grande, expresamos la constante K como newton sobre metros. O sea que si me piden una respuesta, el valor de la constante de elasticidad es 2, perdón, sería, aquí me equivoqué, sería 0,2 newton sobre metro. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Listo, pasamos al siguiente. Esto está siendo grabado por si ustedes tienen dudas, yo les comparto el link y ustedes vuelven y observan el video. Tenemos nuestra segunda pregunta, me dice si estiramos el muelle hasta que mida 55 centímetros, es decir, nuestro segundo estiramiento, y lo soltamos, determinar las fuerzas que actúan sobre el muelle. ¿Qué me están preguntando? Las fuerzas. Entonces resulta que yo voy y miro en mis fórmulas que la fuerza es igual, espérenme un momentico que se me descargó como siempre. Listo. Yo miro que la fuerza es igual a la constante, que ya la tengo porque la saqué en el ejercicio anterior, por la distancia de estiramiento. Entonces, lo que no tengo es distancia de estiramiento, pero yo sé que la distancia de estiramiento va a ser igual a la longitud del muelle estirado menos la longitud del muelle con peso, es decir, cuando se estira normal. O sea que X va a valer 0,55 metros menos 0,45 metros, eso es igual a 0,10 metros. Ahora lo que yo hago es volver a escribir mi fórmula y reemplazar los valores. O sea que la fuerza de estiramiento va a ser igual a la constante, aquí la fórmula lleva un menos, yo vuelvo y escribo ese menos, 0,2 newtons sobre metros por X, que dijimos que valía 0,10 metros. ¿Qué hago ahora? Pues voy a operar menos por más, me da menos, sigue siendo menos, y 0,2 por 0,10 me da 0,02. Metros arriba y metros abajo se cancelan y la respuesta me da en newtons. Y efectivamente, siempre que yo hable de una fuerza, la voy a expresar en newtons.
¿Preguntas? No. No, no, señora. Listo. Entonces, Profe. Dime. Es que la respuesta dice, la fuerza que Sí, actúa sí, sobre sí. el muelle. Lo que pasa es que aquí yo me equivoqué porque había puesto anteriormente que valía 2, entonces aquí la respuesta sería 0,02. Pero el ejercicio está perfecto. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Entonces, dice que me lo puede leer, por favor, Gabriela Rivera. ¿Lo lees, por favor? Movimiento armónico simple dinámico en muelles. Un cuerpo de 300 gramos se encuentra unido al techo a través de un muelle. El peso del cuerpo hace que el muelle se deforme 60 centímetros. Determina cuál será la constante de elasticidad K. B. ¿Cuál será la frecuencia de oscilación del cuerpo cuando se desplaza de su posición de equilibrio? Y C. Determina la frecuencia y el periodo. Listo. Entonces, pregunta para Johan Álvarez, a ver si ya está presente. Johan, aquí me están dando un dato de 300 gramos. ¿Eso a qué equivale? ¿Eso qué es? A la masa, ¿no? Que lo convertimos en Eso. kilogramos. Eso, perfecto. Y cuando me hablan de una longitud de 60 centímetros, ¿debo hacer factor de conversión? Sí, señora, a metros. Eso, muy bien. Chicos, el tiempo ya se va a acabar. Yo le había dicho al profe, y bueno, les escribí por el grupo, les recomiendo estar en el grupo, que eran 2 secciones. Entonces, cuando termine esta sección, vamos a volver a ingresar. Diego me está diciendo que, profe, entonces sería la B. La B, pues debemos solucionarlas todas. ¿Qué hago yo aquí? Lo que estoy haciendo es que saco los datos aparte, lo que decía Álvarez. La masa del cuerpo son 300 gramos, debo convertirlo a kilogramos. ¿Cómo lo hago? 300 dividido entre 1000 me da 0,3 kilogramos. Y la distancia me dicen que son 60 centímetros y debo convertirlo, dice que la distancia de posición del equilibrio, o sea, ya estamos hablando de x sub 0 porque ya no me tiene en cuenta el largo del resorte, sino ya exactamente lo que se ha estirado, por decirlo de alguna manera. Son 60 centímetros dividido entre 100, eso me da 0,6. ¿Preguntas? No, señora. No, Vamos señora. a responder la primera pregunta. Dice, ¿cuál será la constante de elasticidad K? Miren que es la misma fórmula del ejercicio anterior. Lo que yo hago es vuelvo y escribo la fórmula y voy a reemplazar los valores. Dijimos que la masa era 0,3 kilogramos y que la distancia era 0,6 metros. Miren, les muestro otra vez. Miren, la masa 0,3 kilogramos y la distancia 0,6 metros. Es lo que estoy haciendo acá. Lo que estoy haciendo es reemplazar los valores. En vez de M, escribo 0,3 kilogramos. En vez de G, escribo pues nuestro aproximado, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y en vez de escribir X sub 0, escribo el valor que sacamos, que es 0,6. Hago la operación 0,3 por 10, aquí tengo un error, chicos, eso me daría 3, dividido entre 0,6. Serían 3 dividido entre 0,6 me va a dar 5 newtons sobre metro. ¿Sí? Aquí obviamos este 0. Y está bien, porque resulta que la constante la debemos expresar en newtons sobre metros, que es muy importante que siempre que nosotros definamos una variable, definimos la unidad de medida de esa variable. Entonces, la constante la damos en newtons sobre metros. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. ¿Cómo se hace la conversión de newtons a kilogramos? ¿De kilogramos a newtons? No puedo convertir kilogramos a newtons porque kilogramos es masa y newtons es fuerza.
Así como usted no puede convertir horas a centímetros porque horas es una magnitud de tiempo, mientras que centímetros es una magnitud de longitud. Usted puede hacer conversiones de unidades de medida dentro de la misma magnitud, como por ejemplo usted puede convertir kilogramos a gramos, porque estamos